El trabajo es una labor remunerada con la cual contribuimos al crecimiento de nuestro patrimonio propio y de la comunidad. Sin embargo, hay ocasiones que este derecho humano no es respetado y muchas personas no cuentan con un trabajo digno para mantenerse a sí mismas y a sus familias. La maestra en Ciencias Penales Catalina Rivera Díaz, primera visitadora general de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, nos explica qué se entiende por derecho al trabajo. El derecho al trabajo es la libertad de dedicarnos a aquello que libremente escojamos, trabajo, profesión u oficio. El derecho al trabajo implica, a su vez, tener condiciones justas, equitativas y satisfactorias en el trabajo. Una de estas condiciones es precisamente el derecho a una remuneración que satisfaga las necesidades que tenemos. Otra de ellas implica el derecho a dedicarnos a aquello que sea nuestra vocación, tener estabilidad en el trabajo, tener tiempo para disfrutar con la familia en el trabajo, tener derecho a las vacaciones. Esto está inmerso dentro del derecho al trabajo. Implica también la posibilidad de que uno sea capacitado para trabajar en las condiciones que se requieren y además para acceder a los ascensos en el trabajo. El artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estipula que toda persona tiene derecho a un trabajo digno y socialmente útil. Al efecto se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. En el reporte Employment Outlook 2014, realizado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OECD por sus siglas en inglés, se muestra que los mexicanos trabajan un total de 2.237 horas al año, seguido por Corea del Sur con 2.163 horas y Grecia con 2.037 horas. También muestra de manera alarmante que en el 2010, de los en ese entonces 32 países miembros de la OECD, México fue último lugar en ganancias de buena calidad y solo un puesto arriba de Israel en inequidad. También muestra que mientras el riesgo de desempleo en México era alto al estar en octavo lugar, el seguro de ese fue no existente y por ende el país se posicionó en último lugar. Finalmente, en lo que al buen ambiente laboral se refiere, México se encuentra en el lugar 21 en cuanto a demandas y en el lugar 12 en cuanto a fuentes de trabajo. La maestra Catalina Rivera nos comenta cuál es el marco normativo existente respecto al derecho al trabajo. En el ámbito internacional de los derechos humanos, el ámbito normativo está consagrado particularmente en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y en el protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales también en esta materia. En el ámbito interno tenemos la Ley Federal del Trabajo, que es una ley reglamentaria del artículo 123 constitucional, que contempla dos apartados: las relaciones de trabajo con los patrones particulares y las relaciones de trabajo de los empleados del gobierno federal, las dependencias federales y sus trabajadores. Por otro lado, la misma Constitución también establece un régimen laboral que determinarán las legislaturas de los estados, que regulen las relaciones de los trabajadores de los estados y con sus patrones, dependencias gubernamentales, o de los municipios con su patrón, dependencia municipal. Asimismo, la primera visitadora nos comenta cuáles son algunos supuestos de violación al derecho al trabajo. Una violación al trabajo que es muy recurrente y que está incluida en forma específica en los tratados internacionales es la violación al derecho al trabajo que se da en perjuicio de las mujeres. Cuando a una mujer, dada su condición de embarazo, el tratamiento es distinto y, sobre todo, en aquellos casos en que se les priva de su derecho al trabajo por estar embarazadas. Ese es uno de los supuestos más recurrentes. En el informe El Derecho al Trabajo realizado por Melik Ozden, director del programa Derechos Humanos del Centro Europa, Tercer Mundo, CETIM, se muestra la situación de nuestro país como el hecho de que hay 40 millones de mexicanos en pobreza, a pesar de que México se encuentra entre las primeras 15 economías del mundo, el sueldo inequitativo entre hombres y mujeres y la falta de un seguro de desempleo. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales examinó en junio del 2006 el informe del gobierno mexicano e hizo, entre otras, las siguientes recomendaciones en sus observaciones finales.
Velar porque los salarios fijados por la Comisión Nacional de Salarios o negociados entre los trabajadores y los empleadores aseguren a todos los trabajadores y empleados, en particular las mujeres y los indígenas, unas condiciones de vida digna para ellos y para su familia. Prevenir y eliminar la discriminación en el trabajo en todos los estados. Suprimir de la legislación todas las restricciones en relación a los derechos sindicales. Hacer universales las prestaciones de desempleo. Proveer de una ayuda social a las personas que tienen necesidad de ella. Asegurar la plena integración de los derechos económicos, sociales y culturales en sus estrategias de desarrollo social y de reducción de la pobreza, responder específicamente a las necesidades de los individuos y grupos desfavorecidos y marginados y conceder fondos suficientes para poner en práctica dichas estrategias. La primera visitadora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León nos comenta qué acciones realiza esta institución para promover y proteger el derecho al trabajo. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León tiene un área que es el Instituto de Formación en Derechos Humanos. En este caso se da capacitación a las empresas, a los trabajadores de las empresas, a las dependencias públicas y privadas sobre los derechos al trabajo. Derivado del área defensocéntrica en la comisión, que es donde atendemos las quejas que se presentan por violaciones al derecho al trabajo realizadas por instituciones estatales o municipales, derivado de las recomendaciones que se emiten o las conciliaciones que se llevan a cabo en los expedientes, también hay mucha labor preventiva. En este caso, se dan capacitaciones a las instituciones estatales y municipales, haciendo de su conocimiento, enfatizando cuáles son los derechos que tienen sus trabajadores, sus derechos humanos, y a los cuales está obligado a respetarse desde la perspectiva de la potestad pública que tienen las entidades gubernamentales. También nosotros podemos ver que en el caso de que se publique en un medio de comunicación que a alguien se le está violentando el derecho al trabajo, por ejemplo, el caso de los trabajadores migrantes. En estos casos, la comisión actúa y puede emitir medidas cautelares a las dependencias estatales o municipales encargadas de vigilar los derechos que se deriven de la relación laboral que tienen con particulares, en este caso los trabajadores migrantes, para que se garantice las condiciones que deben tener a un trabajo justo, remunerado, en condiciones de seguridad y en condiciones de sanidad apropiadas. Un trabajo honrado y digno es esencial para la supervivencia y bienestar no solo de las familias, sino de la comunidad. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León lo sabe, y es por eso que el trabajo de esta es proteger los derechos humanos de la comunidad. Más información en www.cdhnl.org.mx. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León pone manos a la obra.